Editorial del 25 de mayo de 2024. Javier Milei y la Revolución Libertaria. El pasado fin de semana fue el Viva Vox 2024, también conocido popularmente como la Voxaventura. En este evento, definido como cónclave de la ultraderecha por parte de Irene Montero y demás satélites mediáticos de la izquierda, varios líderes de la derecha alternativa se dieron cita para arropar al partido de Santiago Abascal y también a su líder. Entre los invitados había gente muy dispar, desde políticos israelíes hasta líderes de la oposición francesa, como el caso de Marine Le Pen, o también presidentes de naciones como Giorgia Meloni o Javier Milei, siendo este último quien desataría una tormenta política en España. Una tormenta política totalmente artificial y artificiosa, generada por la misma izquierda que se ha pasado los últimos meses y especialmente las últimas semanas atacando al presidente de Argentina. Recientemente, el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, acusaba al presidente argentino de haberse drogado, amén de las veces que ya le habían llamado anteriormente fascista, por desmontar la degeneración peronista que reinaba en el país gaucho desde hace décadas. Una degeneración cuyo cenit alcanzó el kirchnerismo, empezando por Néstor Kirchner, continuándolo con su mujer Cristina Fernández de Kirchner y prolongado hasta su consumación, hasta su exterminio, hasta su desaparición eventual con Alberto Fernández, hoy en día asesor de Pedro Sánchez. Ante esta retahíla de insultos recibidos por parte de Javier Milei, el presidente del país austral respondía con cierto humor, haciendo referencia a la corrupción de Begoña Gómez y la teatral respuesta de Pedro Sánchez, cuando el presidente de España declaró una carta abierta a la ciudadanía que necesitaba 5 días para reflexionar sobre si continuaba o no en el cargo. Siendo una persona tan narcisista, el presidente de nuestro gobierno le sentó muy mal a Pedro esa fatal ironía argentina, el sarcasmo tan bien conocido por nuestros hermanos hispanoamericanos, y este lío terminaría por forzar la retirada de la Embajada de España de Argentina. Además de la retirada de la misión diplomática, más de 180.000 millones de euros en inversiones que se iban a producir en los próximos años de mano de empresas tan relevantes como Telefónica, Día, BBVA, Santander, se ven ahora amenazadas por las presiones políticas, las injerencias del Ejecutivo socialista español. De Javier Milei se han dicho muchas mentiras y sobre su persona se ha querido dibujar la caricatura de un loco trasnochado, un outsider difícilmente comprensible para quienes estamos en la costa oriental del Atlántico. Para comprender cómo Javier Milei llegó al poder y emprendió su particular cruzada libertaria, debemos también saber cómo dejó el kirchnerismo al país hispanoamericano, que a principios del siglo pasado llegó a ser una de las principales economías del planeta, llegando incluso a convertirse en el segundo Producto Interior Bruto más alto de todo el planeta en la década de los 40. Tras la llegada del general Perón, se instaló en la conciencia argentina un virus que carcomería por completo la mentalidad de sus ciudadanos, dando pasos agigantados hacia una degeneración ideológica en la que el Estado intervendría cada vez más en la economía, cada vez más en la vida de los particulares. Salvo en algún breve periodo, como el periodo del gobierno de Menem a finales de los 90, la mayoría de los gobiernos no dejaban atrás los vicios socialistas heredados del pasado. Ni siquiera la que podría reconocerse como la centro-derecha o el centro, el PP argentino, tuvo los suficientes arrojos para acometer las reformas tan valientes y osadas que ha tomado el Ejecutivo
de Javier Milei. Como decía al comienzo de la editorial, Javier Milei es un fenómeno incomprensible si no se entiende cómo se encontraba la nación argentina antes de que asumiera él al mando de la mano de su partido político, el partido que lo ha lanzado al estrellato junto con Victoria Villarruel. La Libertad Avanza. Tras el gobierno de Alberto Fernández, esta era la Argentina que quedaba en 2023. La inflación, que aquejaba a Argentina al menos desde 2011, se encontraba en su punto más alto de los últimos años. En 2023, cuando ya estaban cerca los comicios argentinos, el interanual acumulado era del 142,7%. Con Macri, que era el anterior ejecutivo, el de 2019, antes de que llegase Alberto Fernández, terminó en 2019, la inflación acumulada fue del 54%, muy alta. En 2020, arrastrada por el freno de la pandemia, esta misma inflación se redujo al 36%, lo cual no significa que haya bajado el nivel de precios, sino que simplemente ha subido a un menor ritmo. Sin embargo, a partir de este año, a partir del 20 en adelante, empezó a repuntar con gran velocidad. En el 2021, se situó en el 51%, el 90% en 2022 y al final, al cierre del 23, unos meses más tarde de octubre, que mencionaba antes, cerraría la inflación acumulada anual en el 150%. Es decir, los ahorros de la gente cada vez valían menos. Mientras tanto, la pobreza que el ejecutivo de Macri, el Partido Popular Argentino, dejó cuando se fue del poder en el 2019 estaba en el 35% y sin embargo en el primer semestre del 23, cuando aún faltaban otros 6 meses más de gobierno de Alberto Fernández, ya estaba en el 40%. De hecho, a cierres del año del 23 se situaba en el 60% de pobres en Argentina. Un dato muy significativo era la situación de las divisas en Argentina. Había escasez de dólares debido a la fuerte demanda que había de moneda extranjera, ya que el peso, como no dejaba de evaluarse, el ejecutivo para arreglar los problemas se dedicaba a emitir moneda y lo que hacían los particulares era acudir a la divisa extranjera por excelencia, el dólar, para así salvar sus depósitos, para así salvar el ahorro generado. La consecuencia, ¿cuál fue? Pues que hubo escasez de dólares a finales, durante el 23, durante el mandato de Alberto Fernández, se fueron drenando los dólares del sistema y desaparecieron prácticamente. Era realmente difícil encontrarlos, lo cual hicieron que el tipo de cambio real de peso frente al dólar fuese bastante más perjudicaba más, acabó a los argentinos. El peso valía menos y digamos que el billete conseguido no era más que un papel que apenas sí servía para mostrar un dibujo y poco más. Después, otro dato muy significativo heredado de la época de Alberto Fernández es que hubo una sequía bastante fuerte que hizo que las exportaciones, que es uno de los principales fuertes de la economía argentina, se redujese en 20.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que eso era una reducción de 1/3 de las exportaciones anuales que hacía el país austral anualmente. Todo esto fue por la peor sequía posible en los últimos 60 años. Toda esta situación, toda esta inestabilidad económica se reflejaba en el riesgo país que distintas entidades calculan. Este riesgo país es el peligro de que, si presto algo a alguna entidad o institución o empresa de un país, no me lo devuelvan no por culpa de la viabilidad del negocio particular, sino por culpa de la viabilidad del sistema económico político en sí. En 2017
cuando estaba gobernando Macri, se situaba por debajo de 500 puntos. JP Morgan lo calculaba en torno a los 500 puntos, lo cual, bueno, pues es bastante alto comparado con otros países, pero es que tras el gobierno de Alberto Fernández, este riesgo país, digamos que se ha multiplicado por casi 5, es decir, ahora está en 2.400 puntos. Es decir, lo que te decían los inversores era que meter el dinero allí era prácticamente perderlo. Y cabe preguntarnos, ¿cómo es posible haber llegado a esta situación? Bueno, también uno de los principales problemas que se había instalado en la mentalidad argentina fue esa idea de justicia social degenerada, la cual, pues bueno, lo que le pasa muchas veces a la justicia es que si se le pone un adjetivo se termina de desdibujar. La justicia social pues no es justa, igual que tampoco lo es la justicia popular. Han sido varios los memes o vídeos cortos que se hicieron populares durante las elecciones argentinas, en las cuales se veía a gente pidiendo plata por la calle y al mismo tiempo ese que pedía plata tenía al lado pues un restaurante que pedía mozos para trabajar. Entonces, ¿qué es la justicia social? Es muy difícil de determinar qué es justo y qué no es justo socialmente. Es más, ¿quién es el juez para determinar esa justicia a nivel social? Digamos que hace falta un nivel de virtud muy elevado, que yo sospecho que lo pueda conseguir el funcionario dependiente del gobierno, para determinar quién tiene la justicia social en su mano, para que una persona pueda ser juez y determinar, oye, a esta persona le corresponde tanto y a esta otra esto. Sea como sea, esto ha sido uno de los grandes problemas de Argentina que se instalaron en la época de Perón y han degenerado en la catástrofe económica descrita anteriormente. Un conocedor bien de este vicio por la justicia social degenerada, destruida, era Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina, principal rival de Javier Milei durante las elecciones. Pues bien, en las PASO, que fueron... en la primera vuelta de las elecciones, Sergio Massa fue la opción más elegida. ¿Por qué? Pues porque en virtud de esa justicia social, él, siendo ministro de Economía, puso en marcha el Plan Platita. Para que comprenda mejor el que escuche el programa qué era ese plan, voy aquí a reflejaros algunas de las medidas tomadas para ayudar a la gente, para cuidarlos, casualmente en periodo electoral. En las semanas previas a las elecciones, Massa repartió regalos cuyo coste se calcula en más del 1% del Producto Interior Bruto de Argentina. Entre estos regalos había bonos para jubilados en pesos que tenían valor de $100, teniendo en cuenta que la pensión en Argentina mensual son $150. Si aquí en España, imagínese usted que son 1.000 euros la pensión, sería como darle todos los meses a los jubilados, además de esos 1.000 euros, 700 euros extra. Y además, se eliminó el impuesto sobre la renta para el 99% de los trabajadores, justo en periodo electoral. Todo eso en aras de la justicia social. 10 días antes de las elecciones presidenciales, se descubrieron camiones propiedad de un municipio bastante pobre, llamado Lomas de Zamora, que entregaban frigoríficos, materiales de construcción y colchones a los votantes, especialmente si votaban al peronismo, al kirchnerismo, al candidato Massa. Todo esto con cargo a los presupuestos generales del Estado. En septiembre, un puntero, que es un jefe de barrio, en fin, es una persona relevante a nivel local, se podría decir un jefe de distrito, de los que puede haber por ciudades grandes, fue sorprendido en otro distrito de la ciudad de Buenos Aires usando 48 tarjetas de débito para retirar efectivo que pertenecía a los legisladores locales, y con ese efectivo que estaba haciendo este jefe de distrito del kirchnerismo, de Juntos por la Patria, pues estaba pagando a la gente a cambio de votos. 2 días antes de las elecciones, las estaciones de colectivo, de los autobuses y de trenes, empezaron a reflejar en su publicidad cuánto aumentarían los precios de sus billetes si se eliminaban las subvenciones que ellos mismos recibían.
una nueva medida fue el beneficio para los trabajadores, tanto del sector público como privado. Un beneficio que consistiría en darle a los empleados una suma fija de 60.000 pesos, que en aquel momento equivaldrían a unos $200 en 2 cuotas, es decir, $100 antes de votarme y 100 después. Después, para aquellos que tuviesen salarios de 400.000 pesos, pues 1.100 y pico, pues serían los candidatos para recibir este tipo de bonificaciones, este extra. Otra medida para los trabajadores de ambos sectores fue, pues, digamos que las tarjetas de débito, pues se les devolverían por usar tarjetas de débito $50, que es lo que se corresponde con el IVA. Es decir, si tú pagas con tarjeta de débito, te devolvían eso. Pero ojo, esto no lo hacía el gobierno en un gesto altruista, sino lo hacían para que fuesen votados otra vez y ser reelegidos. En fin, esto simplemente es para que el que escuche el programa pueda entender hasta qué punto se puede llegar a degenerar este concepto de la justicia social. Argentina era un país pobre, era un país arruinado y estaba al borde del colapso. Solamente con la intervención de un político que rompiese los esquemas tradicionales de la política argentina podría cambiar el rumbo. Y por eso se puede entender el fenómeno Milei. Sea como sea, después de estos pocos meses de gobierno, lleva 5, el reto que ha asumido Milei pues es mayúsculo. Y en estos 5 meses de gobierno, de momento hay 2 hitos que destacan especialmente. Más allá de que las empresas argentinas se han revalorizado bastante, aquellas que cotizan en la bolsa de Argentina y también en algunos subíndices de Estados Unidos, han experimentado revaluaciones de hasta el 30% gracias a que este riesgo país se ha reducido. Hay bancos que están abriendo divisiones enteras en Buenos Aires, como por ejemplo JP Morgan está abriendo oficinas que hace tiempo cerró, abriendo oficinas para ampliar sus servicios de banca e inversión. ¿Por qué? Porque van a traer capital al país. Y más allá de todo esto, simplemente ya por acudir a datos concretos y ya pues estabilizados según los distintos institutos de estadística, tenemos 2 que son muy llamativos, y es que por primera vez en décadas la nación sudamericana, la nación argentina, ha registrado superávit fiscal trimestral, es decir, durante un trimestre, del Producto Interior Bruto durante este comienzo de 2024. Es decir, que algo que no se había conseguido nunca anteriormente, ya que Argentina ha vivido mucho tiempo instalada en el déficit, se ha roto por completo al haber un político comprometido a vivir no del déficit, sino del superávit del Estado. Es decir, a evitar el endeudamiento de la población y así también preservar la viabilidad, la riqueza de sus ciudadanos. Este superávit trimestral es el 0,2%, es poquito, pero ya han superado el 0, ya han corregido el desajuste que habría. De hecho, el superávit mensual, que concierne al mes de marzo, es el 0,6%, es la parte superior de la media, es decir, que se está corrigiendo poco a poco y la tendencia es a más. ¿Por qué? Pues porque digamos que Javier Milei está recortando donde había pues mucha gente enchufada y está teniendo efectos directos en la economía doméstica. Y después, un hito que se ha conseguido, que no se había visto en los últimos 5 o 6 años, era que la inflación intermensual de un mes para otro se ha situado en el 8,8% en abril, frente al 11% que había en el mes de marzo. Es decir, que ya ha pasado ese periodo hiperinflacionista y poco a poco no han dejado de crecer los precios, pero el ritmo al que crecen sí empieza a ser menor. No está nada mal, teniendo en cuenta que la situación heredada no es baladí, y después también que no tiene los suficientes apoyos parlamentarios en el Congreso de la Nación, debido a que el sistema presidencialista de Argentina no es igual que el de España. Aquí en España se eligen a los diputados en las elecciones y estos eligen al presidente. En Argentina va aparte, la población en una primera y segunda vuelta elige al presidente y después aparte eligen a los diputados. Así hay un mayor contrapeso de poderes. Este contrapeso de poderes ahora está posibilitando que no tenga Javier Milei todos los elementos necesarios para terminar las reformas tan ambiciosas que ha puesto en marcha. Honestamente, a pesar de que ahora eso perjudique a Milei,
Ojalá tener un sistema parecido en el cual sea más fácil para el Ejecutivo tenerlo aquí en España. Sea como sea, la recuperación en Argentina ha empezado. Veremos hasta dónde llega. Pero lo que es una realidad que cada vez más analistas de medios como Bloomberg, Reuters y también analistas de grandes firmas como JP Morgan, Goldman Sachs, en fin, bancos de inversión realmente considerables, HSBC, el ICBC, en fin, lo que todos concluyen es que poco a poco en Argentina se empieza a hablar del milagro argentino. Arrancamos. Bueno, y como cada sábado tenemos aquí a Enrique, don Enrique, aquí para comentar la actualidad también de la semana. Bueno, ¿qué te ha parecido todo el follón que se ha armado con Pedro, Javier Milei? ¿Cómo están los argentinos por Bueno, Twitter? Bueno, una buenos maravilla. días, Ricardo, buenos días a todos tus oyentes. Hombre, yo me lo estoy pasando bien, no voy a mentir. Es patético. Pedro Sánchez empieza a ser patético. Yo no sé si él se da cuenta. Y Milei es más listo que el hambre, claro. O sea, está claro que le tiene cogida la medida y se lo pasa muy bien. Y luego esas coplillas que le sacan de Sí, "Pero, sí, sí. compadre, la mancha de tu madre" y esas cosas que la Sí. verdad son muy divertidas. Vamos a ver, yo a mí cuando está esto y empiezan a llorar, solamente y acabo me sale una palabra: Begoña, Begoña, Begoña. Bueno, me sale O otra: sea, Coldo, Coldo, Coldo. con lo, También con lo. Ábalos, 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 ¿no? O Ojo, sea, lo que están diciendo los argentinos de Bergonia. vergoña, 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 efectivamente. Son tremendos, Claro. la verdad, los paisanos argentinos. Pero que lo único que quieren es tapar el lío que tienen montado con bueno, no es imputación, con haber encausado a la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, ojo, porque son las diligencias, pero a mí ya me ha llegado una información de que la cosa va para adelante Sí, con sí, tiene Begoña. toda la pinta, O sí. sea, Begoña imputada. O sea, ahora mismo es una cosa que no es oficial, pero bueno, en No, si fin. de alguna manera está siendo investigada, es que la figura de imputado ya no existe. No, Se claro. cambió. Ahora es investigado, o sea que de alguna manera Sí, ya sí. está ahí. Y además me gustaría porque Eh, este hombre entró a la política nacional, vamos a decir, pues dio el salto, presumiendo de su lucha contra la corrupción, de su limpieza, cuando hemos visto o estamos viendo uno de los gobiernos más corruptos, y yo he conocido muchos, que se ha Ujú. visto. Podemos hablar de Andalucía, de la gente que no entra a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que cayera por corrupción, la verdad, sería una bonita lección, el karma. Sí, sería justicia poética, ¿no? Justicia Como, poética, como se efectivamente. dice. Mm. Pero bueno, más allá de eso, venimos aquí a comentar un poco las noticias principales de la semana, ya hayan tenido más o menos relevancia. Y bueno, aquí esta es de tu cosecha, Enrique, esta sé que quería comentarla. Leemos aquí que nos trae el economista que Hacienda ha frenado la reforma fiscal para eliminar la declaración del IVA a los autónomos. El jueves. Aquí, aquí pone, dice también, añade que la medida iba destinada a profesionales con ingresos inferiores a 85.000 euros. En lo que se pretende suprimir es la declaración solo a profesionales que importen y exporten, ¿vale? Es decir, que afecten a la balanza comercial del país. Y dice aquí que la mesa de trabajo del nuevo modelo fiscal lleva sin reunirse desde 2023. Oye, que estamos en mayo, que ya han pasado casi 6 meses. ¿Esto qué es, Enrique? Cuéntanos un poco más. Esto es muy poca vergüenza. Primero, es una directiva europea. O sea, ¿Vale? no es una propuesta de ley. Las directivas europeas son de obligado cumplimiento. Luego que haya un cachondeo con esto más o menos grande, pero las directivas europeas hay que cumplirlas. Entonces, se ven obligados. Entonces, esta gente hace el paripé porque realmente lo que son es una máquina de chupar el dinero de los ciudadanos, pero como locos. Yo, para hacerlo muy breve y lo más, digamos, eficaz posible, si me permites, Sí, sí, claro.
te voy a contar, vamos a ver, te voy a contar cómo cotiza el autónomo en Europa, que como siempre lo tenía por aquí y ahora no lo tengo. Pero La falta vamos, de, la en falta Europa, de... cuota de autónomos. Sí, Mira, eh, que es más o menos, ¿eh? Reino Unido. Las personas que no cotizan no tienen acceso a coberturas sociales y tal. Es lógico también, ¿no? es lógico. Quien tienen ingresos entre 6.515 libras y 9.568 libras pagan 3,0 libras, 3,05 libras por semana. Solo. Cuando los que ganan menos de esa cantidad, de 6.515 no pagan nada. O No sea, pagan menos, nada. menos de 6.515 Libras, no libras pagan nada. semanales, No, no, eh, no. Anuales. anuales, No, no, anuales. anuales, anuales. Vale, O sea, vale. que es normal, es que 6.515 libras No, anuales no te da para no te da mantenerte. para nada. Entonces no le. Bueno, y así va subiendo, luego hay otra clase tal. Alemania, de un mínimo del 14 hasta un máximo del 45 de los ingresos. O sea, si Ajá. tú ganas 200 euros, pagas 28 euros. No 300 y pico, casi 400. Ya, digamos que hay una cierta proporcionalidad, ¿no? Entre el ingreso percibido y lo tributado, que es lo lógico, Que es lo ¿no? lógico. Sí, Que pero no no, sé. no esto te hablo de cuota de seguridad social. Vale. Lo que la ley hablaba era de eliminar la declaración del IVA para los autónomos. Entre otras cosas, porque es una cosa muy bonita para luchar contra el fraude. Porque al no haber IVA que pagar, no hay fraude que. Que pueda surgir, ¿no? Claro, pero como lo único que tienen es una voracidad tremenda. Claro, es decir, aquí eliminarían este trámite, este modelo fiscal, ¿no? Para decir, oye, así no me hacen la trampa, ¿no? Y puedo seguir recaudando más. Recaudando. Además, que hay una cosa que hay que ser consciente, que es que el peso sobre el autónomo, el empresario pequeño, que supone las obligaciones con Hacienda, es muy Ujú. gravoso, vale una pasta. Y estamos trabajando para Hacienda muchas horas. Hombre, de hecho, vamos, el Instituto Juan de Mariana todos los años actualiza la fecha y creo que en 2024 íbamos a estar trabajando hasta julio, nada más que para el gobierno. A partir de entonces ya sería Pero para empezar a eso es ahorrar. por los impuestos que pagas. Pero yo digo ya directamente, puesto que un empresario es un recaudador de impuestos. Además de Sí, sí. otras muchas cosas, ¿no? Y luego tiene que declararlos, tiene que hacer las declaraciones, llevar una contabilidad al uso, tal. O sea, son muchas, bueno, pues muchas cosas que obligan. No me quiero, podría seguir con el tema y quizá algún día, pero todos los países es más o menos lo mismo, ¿no? Aquí hay una tarifa plana que Ujú. a la mínima te la machacan y ya. O sea, y hay una tarifa plana porque es una vergüenza, pero que además es Hacienda la que frena la reforma fiscal. Esta mujer que nos ha caído encima, nos quitamos a Montoro, nos cae Y llega Montero, y ojo, esta mujer, ministra de Hacienda, médica de profesión, de estudios, ¿eh? la que hundió a Andalucía, ¿no? De Andalucía, de Granada. Muy mal se habló en el mundo sanitario de ella hace aproximadamente 15 años y su proyección meteórica, pero está claro que hablar en los términos en los que se hablaba aquel entonces aquí puede ser constitutivo del delito de calumnias. Vamos, ya. Pero bueno, Así vaya que lo pesadilla, pero ahorraremos. sí quería comentar esto y sacar un poco las pocas vergüenzas que tiene esta ministra y este gobierno. No, está claro, al fin y al cabo, en fin, es que esta gente, una persona que con la frivolidad con la que hablaba de los 1.000 millones, eso que, Chiqui, lo que chiqui, son 1.000 millones, chiqui, ¿no? no eso es nada, ¿no? Pues es que esa frivolidad ya muestra mucho del carácter del Y es que personaje. además ellos generan el fraude, o sea, generan el fraude porque el que no puede pagar tiene que defraudar, está claro. Y luego hay una cosa muy bonita que se llama movilidad social, que la están capando porque no dejan a la gente ahorrar, no dejan a No, la claro, gente por supuesto. invertir. Al Claro, final, todo el sistema recaudatorio y la presión y el esfuerzo fiscal que existe en nuestro país, la consecuencia más inmediata que tiene
Es esa, la de que no se puede ahorrar y al final quien no puede ahorrar está condenado pues a estar como mínimo en su escalón de renta o por debajo. En fin, es un sistema que al final protege a quien tiene dinero, porque a quien tiene dinero pues tampoco le afecta mucho ese tipo de reformas, de medidas y demás. Y después a quien se tiene que esforzar para Es, ahorrar, al que le cuesta, es al que hunde. es un Entonces, despropósito detrás de otro, vamos. es el llamado estado de bienestar o el bienestar del Estado. Desde hace 16 años el Estado está quebrado, no tiene capacidad para mantener todo lo que está Pero manteniendo. ¿cómo vamos a tener capacidad si es un elefante torpe y pagamos un montón de impuestos para una administración lenta, Sí, mala, o sea, no tiene sí, sentido obsoleta y lo que me después, devuelven, ¿no? No hay más que meterse en cualquier web de cualquier administración, me da igual que sea municipal, comunitaria o de por no hablar de la autónoma. dificultad, o sea, tanto que se habla de la digitalización, anda que no habría Podrían empezar por ahí, sí. funcionariado digitalizable, Sí, funcionariado que podría ser amortizado tranquilamente y así, en fin, expandir un poco el sector público, no, el privado, discúlpame, el sector privado, para favorecer la actividad empresarial en España. está claro. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, que esta también me la trajiste tú, me comentaste a principio de semana qué parecía esto. Aquí vimos, pues bueno, nos trae Voz Populi, que nos dice que el gobierno asume un pinchazo de la inversión, es decir, ya está aceptándolo. Está viendo que va a crecer un 30% menos lo que invierten de fuera en España, de tal manera que si inicialmente el gobierno se echaba flores y decía que este año, en el 2024, se iba a invertir un 4% más respecto al 23, ya empieza a enfriarse un poco los ánimos conforme avanza el año, ya estamos a mitad de año prácticamente y se ha recortado al 2,8%. Por ciento. Aquí Beatriz Trigueros nos indica cómo es que la inversión empresarial torpedea desde hace meses el crecimiento del PIB. Pero también Ese crecimiento que aquí decía, muy bien señala Beatriz, que se comparaba con un cohete. Parece que hay un poco de falacia, de mentira en toda esa grandilocuencia con la que se habla de la economía española. pues evidentemente a la calle no llega, o sea, eso está claro, entre otras cosas porque lo público está tirando de la economía de una manera que pagaremos nosotros y nuestros hijos y probablemente nuestros nietos, ¿no? Vamos a sumar a eso una noticia que salió el jueves, creo que fue en Europa Press, donde decía que la facturación de las empresas se desploma un 10,6% en marzo, su mayor Es, caída en 3 años. O es sea que si mucho. no está viniendo justo en el momento en que se van a bajar tipos, que teóricamente, claro, tienen que ir contraciclo, pues está cayendo la facturación de las empresas. Pero es que la del sector servicios, que es lo que es España, un enorme sector servicios, cae un 4,1%, una barbaridad, pero Es una decir, que barbaridad. en meses que son de plena actividad, ¿no? Empresarial, como son estos en los que nos encontramos, la facturación se está desplomando. Esto tal vez pueda ser un indicador adelantado de posibles recesiones. Tal vez esa subida, esa bajada de tipos sea para compensar una recesión que de una Es, forma taimada está llegando, pero está llegando, al Eso, final eso llega. parece. La locomotora de Europa, que era Alemania, está gripada, no tira. Y a España eso le afecta muchísimo. El consumo interno, al menos en España, no puede tirar. No puede tirar. Ha tirado un poco a base de subir el salario mínimo y otras cosas por el estilo. Pero es que además, y lo hablamos la semana pasada, si no hay seguridad jurídica, no hay inversión, a ver si les entra en la pajolera cabeza. Eso es así. Les está pasando con los alquileres. Si no tengo una seguridad de que mis bienes no van a ser maltratados, expoliados, robados, saqueados, De le que dan no me por van a saco. aplicar un cambio, una tributación de repente muy gravosa, como, en fin, como viene ocurriendo hace ya un año y medio con esos impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. Por ejemplo, los últimos impuestos a la banca, ¿qué sentido tienen? O sea, yo no los he entendido todavía. ¿Qué sentido tiene? Ninguno.
No tiene ninguno. Me acuerdo que justificaban que, bueno, que era pues que ahora el fenómeno, o sea, el escenario de subida de tipos había permitido que tuviesen unos beneficios extra y demás, pero oiga, también hay que recordar que hemos pasado una década con los Pero tipos de fíjate, interés por los suelos. ¿y qué? Si la banca está para tener beneficios como cualquier empresa, es que ellos creen que en cuanto tú generas un beneficio es para el Estado, o sea, para ellos, para la Ujú. casta. No, hombre, No, no. o la demonización del beneficio O privado claro, directamente. como Es dice, que no, eso ganar es que dinero está mal. está mal visto. ¿Es Pues un hombre, pecado? pues va a ganar dinero Rita a todos funcionarios, ¿no? Está claro, Eso ¿no? es. Si es Va a que ha ganar dinero, especulado, bueno. va a ganar dinero el Estado, ¿vale? Que es aquí, Ya, pero si no pues gana el dinero, si no hay empresa, artífice. Ricardo, el No, Estado. por supuesto, pero es simplemente para intentar entender esa lógica que no tiene tampoco mucho sentido. Es decir, si yo veo que a los negocios de aquí alrededor les va bien, contra, pues yo tendré que alegrarme, no voy a directamente envidiar o mirar con mala cara, ¿no? Y Al final, además, a ver si esto lo voy a empezar a repetir en el futuro. Un impuesto debe ser finalista. O sea, a mí me paga, yo pago un impuesto para que hagas una carretera. Yo pago un impuesto para que hagas una presa o una política determinada. Pero yo no pago impuestos para que tú cada vez, o sea, es un desprecio a la propiedad privada para que tú cada vez recaudes más. Los impuestos son para algo, no son para quitar la riqueza de los demás, sea mucha o poca. Es que ahora no les mismo, entra, ¿no? Yo no, bueno, no. yo creo que el sistema tributario que tenemos es finalista y es finalista de mantener pues tanta gente que está viviendo, vamos, pero bastante bien a costa del Estado. Y no solamente hablo ya de los políticos, que siempre a quien más se señala. Ya me canso también de hablar de políticos. Yo prefiero señalar directamente a la izquierda, que son y también al PP, porque son los que más incentivan este tipo de Vamos a ver que en el PP hay socialista. mucho buitre, fiscal, ¿eh? O sea, Sí, bueno, la mayor subida de impuestos que hemos vivido en España recientemente fue de la mano de Montoro. y el, Pasamos de estar en fin, un suelo de una presión fiscal de en torno al 20 a prácticamente el 35 o así en lo que está ahora mismo. claro, cuando todos sabemos que hay dos maneras de solucionarlo. Una es subir los ingresos, ¿vale? Y la otra es gastar menos. Efectivamente. Y también hay una forma de subir los ingresos que es bajando los precios. En este La- caso, el la- precio de lo la- público, el impuesto. Pero Pero vamos, es la es que forma de igual, darle. o sea, esto cada día se parece más a un estado comunista, yo lo siento, pero es lo que veo. Sí, y no parece que haya, y parece que o sea, parece que la alternativa más viable, que es la que ofrece el Partido Popular, es continuista en esta línea de seguir, pues, acrecentando el peso del Estado, lo cual es un problema, Pero porque a mayor Estado, menos libertad, y eso menos es libertad, eso si no- impepinable. Me da igual claro, que esté el PP, Vox, el PSOE, en fin, cuanto más Estado, las políticas más. globalistas, mira, esta semana salió también que estuvo a punto de haber un apagón general, creo que también fue el miércoles o jueves, salió un apagón general en toda España. O sea que se salvó. Pero ¿cómo no va a haber un apagón? Vamos a acabar como en Cuba. ¿Cómo no va a haber un apagón general con la que estáis montando con las renovables, los molinillos, estáis quitando las centrales con energía, las nucleares, por supuesto? Es que no, claro que acabará habiendo un apagón, pero un apagón tremendo, ¿no? Y ojo con las Eso ha renovables. salido en prensa, ¿no? O sea, no es Sí, una sí, sí. conspiranoia mía, ¿no? No, 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 ni mucho menos. Salió recientemente. Y ojo con las renovables, que adeudan 500 millones en Estados Unidos, ¿eh? Que Nos ahí están tenemos eso. embargando por este mundo de Dios. Es que esto, de verdad es tremendo, ¿no? Eso, vamos, muy, muy a tener en cuenta. Claro. En fin, pasamos a la siguiente noticia, porque como bien hemos comentado anteriormente, la subida de tipos de interés solamente tiene un efecto. El efecto, vamos, se persigue un efecto que es reducir la inflación y la inflación no se reduce simplemente por tocar un Excel, sino que tiene ese movimiento tiene de política monetaria, tiene consecuencias inmediatas en la economía real. Cuando se toca el precio de la financiación, que son los tipos de interés, cuando se está tocando, en este caso, pues estos tipos,
y se están subiendo, el efecto perseguido es precisamente contraer la demanda, contraer la inversión. ¿Por qué? Pues porque al final tú, al hacer que sea más caro endeudarte, estás haciendo que los costes financieros que ya ciertas empresas tengan, pues sean más gravosos. Es decir, si yo hace 3 años me endeudé con 100 y pagaba 1 euro anual de tipo de interés, si ahora mi tipo estaba referenciado a la Euribor más un punto, o más 100 puntos básicos, ahora estaré pagando en el 4, si ahora está en 4% más o menos los tipos, estaré pagando un 5%. Paso de pagar uno a pagar 5. Sí. ¿Qué pasa? Pues que esto, que he explicado con un ejemplo sencillito y una cartera bastante chica de 100 euros, hay que multiplicarlo pues por miles de euros, que son los que tienen los empresarios y las economías domésticas en sus bolsillos, y es donde se está dejando entrever el efecto de la política monetaria. Esto está generando poco a poco una contracción del consumo, una contracción de la inversión, también está provocando que haya empresas que no sean capaces de ser tan rentables, e incluso está forzando a que haya pues un mayor aumento pues incluso de despidos o de cierres en algunos casos. Lo que quiero decir con esto es que a nivel europeo, poco a poco estamos entrando en una recesión de una forma calculada, taimada, continuada, pero estamos entrando en recesión. Y el siguiente paso a dar, una vez que ya estamos logrando ese objetivo de recesión, es decir, vamos a pasarlo mal para corregir el problema de la inflación, ya nos llega pues esa primera señal de que efectivamente estamos entrando en este terreno al anunciarse la primera bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos, de 0,25 Pero puntos. al menos, ¿eh? O sea, Menos bajada, es decir, ahora estamos en torno al 4 y pico, ahora creo que nos quedaremos al 3 y algo más o menos. Es decir, ya empieza la desescalada de tipos, ojo, también porque se ha hecho daño a la economía real. ¿Qué piensas, qué te parece esta noticia, pues Enrique? ¿Es hombre, un balón de oxígeno? me trae muchas cosas a la cabeza. Por un lado, lo que has contado tú, también es cierto que es la obligación del Banco Central Europeo, pero también es cierto del Banco Central el que sea, no el europeo. O Sí, sea, sí. es a lo que se debe dedicar y bien está, ¿no? Pero también es cierto que en Europa no hay una política fiscal común, se trabaja en función de los intereses de según qué países, por ejemplo Alemania, Ujú, porque evidentemente Alemania está mal ahora y como está mal ahora, y está mal además con problemas estructurales, no con coyunturales, que podría ser más o menos, con problemas estructurales. Alemania se va a ver muy mal. Ha sido la que ha tirado de los impuestos para arriba, con el IVA, ya desde la reunificación alemana, que tuvo la última crisis gorda, porque que tuvo que asumir un país entero que estaba en la pobreza total, porque era comunista y estaba en la pobreza. Entonces, evidentemente, si en Europa puedes poner medidas de este tipo, las que te dé la gana, pero si no se hace una política fiscal común, por más política monetaria que hagas, tú sabes que de las crisis se sale por política monetaria, pero también por política fiscal. principalmente por política fiscal, por política monetaria, mal asunto. Como bien veíamos en la editorial que hablamos de Argentina, precisamente, el problema argentino ha sido durante mucho tiempo optar por la vía monetaria, creerse la teoría monetaria Al final, ¿qué moderna. está haciendo Milei? Dolarizar. ¿Por qué? Porque es la única manera, y él lo ha dicho con esas palabras, de que los políticos de su país no metan mano en la máquina de hacer dinero. Es la única Efectivamente, manera, dolarizando, que te puede efectivamente. gustar o te puede no gustar. Te puede quitar soberanía o no, pero la economía va a tirar para arriba en el mismo momento que hay una estabilidad de precios. Claro, lo que pasa, o sea, también me parece un debate un poco perverso, ¿no? El de hablar de, oye, que perdemos soberanía. ¿Vale? Se pierde soberanía y eso a nivel político es un engorro, por supuesto, pero es que hay que tener en cuenta los abusos de la política, es decir, hay que tener Claro. muy poca vergüenza para tener a un país subyugado y ahora querer simplemente pues liberarlo y permitir a la gente que, en fin, al ciudadano medio que pueda ahorrar y hacer su vida y ahora vengas con temas de soberanía Pero monetaria. aparte, Ricardo, es que en Argentina o países así, todo el que puede agarrar un dólar
La Hombre, ¿qué te voy barra. a contar? ¿Qué te voy a La contar? barra. Entonces, claro, que sea para todos, que no sea solo para unos cuantos, Bueno, porque efectivamente, porque con el tipo de cambio que había antes oficial los del tipos dólar, de cambios, pues sabes que estaba el oficial y estaba el blue. Si es que yo, como voy ahí una vez al año y estoy ahí un tiempo, pues, en fin, es que me lo sé. Es una cosa increíble. Está el tipo blue, que es el tipo que se da en la calle, y estaba el tipo oficial. Ahora el tipo oficial está muy cerca del tipo blue para que se ajuste a lo que hay en el bueno, es mercado. lógico porque se están ajustando Claro, los precios, claro. claro, ¿qué pasa? Ese tipo oficial, antes de que llegase mi ley, era el tipo de cambio que cada X tiempo, cada semana se podría decir, el Banco Central de la Nación, el Banco de la Nación, Argentina, pues se reunía y decía, oye, vale X pesos un dólar. ¿Qué pasa? Que ese era el tipo de cambio que a lo mejor te decían un dólar vale 200 pesos y la gente en la calle cambiaba 800 pesos por un dólar. Entonces, esos 200 pesos por un dólar, pues era lo que la gente conseguía, en fin, en la Yendo calle, al pero banco, sí, ¿no? yendo al banco, es decir, perdían bastante y esos 200 que estaban limitados, pues realmente lo que suponía era pues un acceso a la financiación más Para el favorable que, para ciertos amigos del gobierno. para el que no lo sepa, por si alguno no lo sabe, el dólar blue o la cotización blue del dólar es lo que antes llamábamos mercado negro, ¿no? Lo que pasa que Efectivamente, es mucho más bonito llamarle blue porque claro. así, pero A ni ver. más ni menos que es la gente buscándose la vida en la calle. Justo, y bueno, y una cosa que no he contado, disculpa, para que la gente sepa respecto a esto del dólar oficial, porque dice, bueno, entonces es un chollo. No, no, no. La gente tenía limitada Ah, sí, 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 mensualmente podías conseguir como mucho $100. sí, sí. Entonces ese es el problema. Es decir, tú, siendo particular, puedes ahorrar con mucho $100, pero sin embargo había una serie de personas, de empresas y demás que no tenían ese límite. Entonces, bueno, lo que se ha conseguido también eliminando estas trabas, pues es igualar un poco más Lo que a que digo haya dos yo, tipos de ciudadanos, de primera y de segunda. que no hace falta ir a la London School de Economía para tener... o sea, que yo creo que en cualquier cabeza con sentido común estas cosas entran, ¿no? Está claro que son castas chupópteras, ¿no? O sea, que es que no es otra cosa, ¿no? Sí, 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 bueno, y es que ha habido escándalos de gente bueno, en este caso del gobierno de Alberto Fernández y de los candidatos cercanos a Massa, que fueron sorprendidos incluso aquí en Marbella, viviendo a todo tren, a la par que estaba Argentina, pues en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, Claro, con el 60% de pobreza, ni más ni menos. O sea, 6 de cada 10 argentinos eran pobres. es que se dice pronto, ¿eh? Es que se dice muy, muy Muy fácilmente. pronto. En fin, Pasamos a la siguiente noticia porque hemos estado hablando un poco de Alemania, así un poco por encima. En fin, es lo que tú decías, Enrique. Alemania no levanta cabeza. La economía de Alemania no levanta cabeza. Encara otro año de estancamiento. Aquí dice nuestro agente del ABC, dice, el Consejo de Sabios que asesora al gabinete de Scholz asume que la suave recuperación que auguraba hace unos meses no va a ser posible y recorta su previsión de crecimiento para este año al 0,2%. Hay una cierta división, también se señala en cómo debe el país afrontar, pues, el crítico proceso para su descarbonización. Pero es que no lo ven, señores. O sea, no, ¿cómo no, no va? no hay manera, no hay Es manera. decir, el país más industrial de toda Europa, que es Alemania, la industria que necesita de fuentes de energía que sean económicas, que sean viables. Ahora que encima se te ha cortado el gas que te viene de Rusia, en fin, por los líos de la geopolítica y demás, ahora quieres afrontar una descarbonización que es que sabes que no puedes ejecutar realmente. Y no Está tienes, claro. además, no tienes en tu territorio centrales nucleares porque le has dado bastante alas a los verdes y a la gente de Greenpeace y que al final se demostró que estaban realmente financiados por Gazprom, la empresa de gasoductos gasífera de Rusia. Es que, ¿qué podemos Todo el esperar? tema globalista, toda la agenda globalista no es más que un negocio. O sea, esto es como en las películas, sigue la pista del dinero, ¿no? Sí, 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 siempre. Y hay que seguir, yo recomiendo a nuestros oyentes que escuchen a Javier Villamor los fines de semana en Espacio Europa,
que lo cuenta muy bien. O sea, al final, ¿en qué se convierte Bruselas y Estrasburgo? En un mero paseo de lobbies, Eso ni es. más ni menos. Bueno, Bruselas, de hecho, es la segunda ciudad del mundo con más lobby por metro cuadrado, solamente siendo superada por Washington, para que vean ustedes la concentración. Lo La digo porque concentración. además así la gente entenderá por qué hay tanta ley absurda que viene del mercado común. O perdón, yo digo mercado común, me he quedado Sí, sí, en sí. los inicios porque ni mercado ni común, pero bueno, en la Unión Europea. Efectivamente. Claro, ¿por qué? Porque de repente saca un... Yo siempre pongo el ejemplo de cuando prohibieron el sifón. El maravilloso sifón del vermú, que lo prohibieron. Yo no sé cuántos muertos por sifonazos ha habido a lo largo de la historia, yo creo que ninguno, pero prohibieron el sifón, pues no sé por qué, ¿no? A lo mejor había alguna multinacional de bebidas gaseosas vendiendo otras Ujú. cosas. Lo digo porque es que hay que entender realmente en dónde está. No, 100%, 100%. Si no, hay que hay muchas políticas que no tienen ningún tipo de sentido y gestos que no tienen sentido, como por ejemplo ondear la bandera LGTB, trans, en fin, esta bandera de nuevo orden mundial, que tan siniestra es. Y lo ondean cuando realmente el 90% de la población les da exactamente igual. Les ¿Acaso eso duele es la cuidado. democracia? ¿Acaso eso es la democracia? El En problema de fin, cuando creas muchos estratos políticos y varios cuerpos es que al final el poder se va alejando cada vez más de la gente y hay menos manera de, o sea, es más difícil fiscalizarlo. Antiguamente, cuando estábamos en la Edad Media y había señores feudales, ¿no? Con sus ciudadanos, y siervos, el ciudadano tenía muy fácil pedir cuentas ante el señor feudal e incluso se le podía amotinar. También tenemos casos de nobles que se amotivaban contra el rey y había ahí o sea, tensiones, ¿no? Internas, era más fácil pedir cuentas. Pero a ver cómo nosotros somos capaces de pedir cuentas ante un tipo que está sentado en un sillón en una poltrona de Bruselas. Es que que no hay lo ha manera. puesto no sé quién. Había una costumbre en España muy bonita, cuando España era España, que era la de que cuando alguien dejaba un cargo importante, un cargo de responsabilidad, cualquiera podía denunciar si había cometido algún tipo de atropello. Y ahí de repente decía, pero ¿cómo este hombre que ha conquistado medio continente, ahora tal? ¿Por qué? Porque iba alguien y le metía y se respondía al final del mandato de las Ujú. cosas que habías hecho. Ya se tentaban la ropa para no hacer mucho el burro, ¿no? Claro, es que esas cosas son... Y no había democracia, había una monarquía. Pero son cosas que desaparecen porque ahora hay una democracia que es muy bonita y pues Y no, se demoniza el pasado y se endiosa el el presente. presente que no funciona. Efectivamente, efectivamente. Nada más que distracción pura y dura. Pasamos también aquí a que esta tenía que traértela, porque estos Bueno, tejemanejes del capitalismo de amiguetes me encanta. Que vamos. Objective nos trae aquí como nuestro querido eterno Ha candidato resucitado Antonio Miguel Carmona. Carmona, antiguo dirigente del Sí, PSOE, sí. entra a la junta directiva de la COE. Es que de verdad, no hay negocio más rentable en España que ser político del PSOE o del PP, pero especialmente del PSOE. Aquí vemos que dice que lo hará en representación de la Asociación para la Cooperación Chino-Española para el Desarrollo Empresarial Responsable. Desarrollo Empresarial Responsable, chiringuito, y después Cooperación Chino-Española. Pues dime tú qué le debe Sánchez a China o qué le Pues debe el Partido Socialista a China. mira, si me permites, para no perder la educación, no voy a comentar esta noticia porque es que no se me ocurren más que palabrotas, ¿no? O sea, es que este hombre aparte, que es que que le han dado por todos los lados, al final lo van a poner ahí. Este era uno de los reformadores del Partido Socialista. Era uno que iba a cambiar tantas cosas, pero no vamos a currar, ¿verdad, don Antonio Miguel? Porque eso de currar, pues eso es de obreros, hombre, eso no se hace. Joder. Ay, los revolucionarios de sillón, cómo De les gusta sillón, de estar sofá, sí, ahí. sí, los Cómo revolucionarios. les gusta, cómo les gusta especialmente. La verdad es que tiene que ser muy frustrante para tanta gente que se parte el lomo Vamos a trabajando ver, toda para su vida. decirlo claro, a ver, cierren la COE, cierren la UGT, cierren comisiones obreras, cierren Solidaridad, cierren Cierren todo, todo, déjelo. cierren todo.
Y Es yo que no hace digo que falta no, una motosierra a lo Milei, pero dura, que que son bastante dura. organismos políticos. Y yo no digo que en una empresa no tenga que haber un sindicato. Un sindicato en una empresa, a lo más en un sector, pero estos son organismos políticos. Hay un Sí, ministerio que se llama COE, punto. Hay un ministerio punto. que se llama UGT. Ojo, Ya y también hay está. ministerios que se llaman El País, que se llama El Bueno, Mundo. Una cosa que etcétera, hay que etcétera. Claro, hacer claro, los también es, medios. ojo, Claro, se claro. acabó la publicidad institucional, que vaya todo por el, en fin, por el mercado privado y que Está claro. sobreviven los que sepan hacerlo bien, no los que estén chupando de la teta, como quien dice. Y Y que, ya, bueno, y que Enrique. nadie piense que estoy defendiendo políticas liberales, que a algunos se le estará pasando por la cabeza. No, bueno, es que hay cierta confusión entre Ah, no, pero es que aquí entre querer enseguida reducir el Estado te llaman bueno, liberal y además te miran mal, ¿eh? O sea, que no ojo. te lo dicen, ¿no? Ojo. Y sin embargo, después nos quejamos de que cómo están las cosas, pero es que como están las cosas es una consecuencia de la degeneración de la que vivimos. Es decir, Claro. oye, porque a lo mejor porque tú estás aceptando que existan este tipo de instituciones, este tipo de cargos, padecemos ahora los problemas de los que nos quejamos hoy día. Entonces, tal vez si niegas la raíz, pues tal vez sea más fácil tener una vida, pues, mucho más Vamos, armoniosa, clarísimo. ¿no? Sí. Después aquí ya para terminar y vamos a intentar hacer... Ah, no, joder, se me ha colado la noticia. Ah, Pues mira, no, pues mira, en realidad esta noticia es política, ¿no? O sea, no es es. política, sí, de que cómo se nos rompen los convenios, en fin, se va a romper otra vez Vamos a ver, más de todas la igualdad maneras, entre si españoles. me permites explicar, o sea, los convenios en España normalmente son provinciales. Hay convenios provinciales, los hay autonómicos y los hay estatales. Pero normalmente los sindicatos, el Ministerio de Sindicatos y el Ministerio de la Patronal, que luego se metían con el sindicato único, negocian por provincias. Si no hay por provincias o si no hay convenios, a veces hacen un convenio estatal y si no, estatuto de los trabajadores. Ese, digamos que es el escalón legislativo o la manera de hacerlo. Entonces, ahora resulta que van a sacar convenios regionales. Por no decir, vamos a darle a Cataluña, al País Vasco, a Galicia o a donde sea, vamos a darle una capacidad de legislar. Porque un convenio es ley, ¿eh? No Ujú. olvidemos que un convenio Efectivamente, laboral tiene fuerza de ley. O sea, pero efectivamente. vamos a darle esto. Y aquí está mm, esta señora con esa sínfulas y esa pedantería que tiene para vendernos una cosa que es política. Política. Y va a Efectivamente. reformar el Estatuto de los Trabajadores en el decreto ley de subsidios. Tócate, o sea, si lo intentan hacer eh, a propósito no les sale, ¿no? Sí, sí, siempre por detrás todo, ¿eh? No, pero Siempre además de estamos... subsidios, o sea, Sí, sí, concreta, sí, sí, podía sí. haber sido el decreto ley de la caza, no, el de No, no, subsidios. el de subsidios, para que sea con más Más empaque, claro, ¿sabes? ¿no? 100%. Y bueno, la noticia no que se me ha colado, no sé dónde la he dejado. Pero bueno, es simplemente que darle desde aquí la enhorabuena a Castilla y León, la denominación de origen castellano-leonesa, los vinos de allí se consolidan como líderes nacionales. Así que la enhorabuena desde este programa para Castilla y León, para sus gentes, Y para su los vicepresidente, ¿qué bodegueres hay que y decir? para su vicepresidente, Juan Vicepresidente. García Gallardo. Ahora hay que cuidarlo y hay que trabajarlo bien para que eso ayude a exportar y ayude a hacer esos Efectivamente. vinos que Y hay están que muy bien. hacer como con las uvas, hay que exprimirlo al máximo. Efectivamente. Así que, sin más, muchas gracias, Enrique, por acompañarme Ahora, hoy me he otro venido sábado arriba, pero es que más. las noticias lo estaban pidiendo. Es que son noticias para calentarse, qué menos. Muchas gracias. Bueno, pues venga, Nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? hasta la próxima semana, claro que sí. Eso es, a cuidarse. Un fuerte abrazo, queridos Venga, oyentes. hasta luego.